Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos ustedes de nuevo en nuestra cita semanal. Ustedes saben, estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosos, los postreros tiempos le llama la Biblia, a propósito de esta nueva serie que acabamos de abrir sobre la profecía bíblica. Y bueno, al tanto todos los días, mañana tengo una reunión con muchos pastores aquí, con autoridades del gobierno, porque gracias a Dios ya se están abriendo las puertas de las iglesias de forma gradual y respetando las leyes, aunque las leyes federales estén por encima de las estatales. En algún sentido hay que esperar lo que dice el gobierno del estado, y el gobierno del estado también tiene condados y ciudades, y en cada condado hay regulaciones diferentes. Entonces nosotros tenemos que esperar aquí de acuerdo al condado que nos corresponde, el de Arapahoe. Y bueno, felices porque ya estamos viendo que vamos a volver a regresar a estar en comunión, alabanza, predicando la palabra del Señor, aunque sea con restricciones y limitaciones. Y le damos muchas gracias a Dios por todo ese tiempo que nos permitió estar en la casa, aunque hubimos muchos quejosos, pero fue un tiempo donde pudimos hacer muchas cosas. Yo en lo personal pude estudiar muchísimo, y ahorita también estoy estudiando un tema sobre discipulado de liderazgo que vamos a comenzar la semana que entra, no aquí en línea. Pero bueno, recuerde que acabamos de abrir esta serie de la profecía bíblica, y comenzando, le pido a usted que si no las ha visto, vea las dos primeras conferencias. La primera fue Introducción parte 1, el domingo pasado fue Introducción parte 2, y ahora este domingo tenemos Eventos proféticos por venir, el rapto de la iglesia. Y vamos a ir analizando cada uno de estos eventos proféticos por venir en forma cronológica. Hoy nos toca el rapto de la iglesia, no sin antes hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, razones de por qué es importante estudiar la profecía. Y vimos en primer lugar que es importante estudiar la profecía para entender el mundo actual y entender lo que está sucediendo actualmente aquí en Estados Unidos acerca de este asesinato de parte de un policía blanco sobre un afroamericano llamado George Floyd, y todo lo que ha generado. Ustedes no se imaginan, en tantas ciudades grandes y pequeñas, las manifestaciones que se hacen aquí, muchas cosas de acuerdo a la Constitución, algunas no, y lo que ha generado y lo que está pasando, histórico lo que está sucediendo, que jefes de policía, gobernadores, senadores se levanten y digan: estamos de acuerdo en que ya no suceda esto a la comunidad afroamericana, que ha sido tan castigada por 400 años desde la esclavitud, y todas estas cosas. Entonces, para poder entender lo que está pasando en el mundo actual, el conflicto árabe-israelí, todas estas cosas, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. También vimos que una de las razones para entender, para estudiar la profecía, una de las razones importantes es porque nos deja ver, y esto es fascinante, nos deja ver la soberanía y la soberanía de Dios en el tiempo y la historia. Les mencionaba yo la semana pasada acerca de este fascinante capítulo 2 de Daniel, donde el rey Nabucodonosor, que todo ya estaba profetizado en Jeremías, que Dios, a causa de muchas cosas que habían sucedido con su pueblo Israel, básicamente de no escuchar a sus profetas y de desobedecerle, muchas cosas les había profetizado a la parte del sur, a la tribu de Judá, que iban a ser cautivos, que iban a ser llevados cautivos 70 años. Así sucedió tal y como lo profetizó la Biblia, y fue el rey Nabucodonosor del imperio babilónico el que se llevó el pueblo judío, devastó Jerusalén, y se llevaron cautivas las perlas, lo más valioso, todos los tesoros, pero en cuanto a seres humanos, lo más valioso, los más educados, entre ellos Daniel, Belsasar se le llama en el libro de Daniel. Y cuando este rey Nabucodonosor tiene un sueño, y él le llama a los sátrapas, encantadores, adivinos, magos, todos estos términos de su imperio, y les dice: tuve un sueño, y le dicen ellos:
¿qué sueño tuviste? Y él les dice, no sé, quiero que ustedes me digan qué soñé y que me lo interpreten, y si no, los amenaza con matarlos. Y entonces llega a oídos de Daniel lo que sucede, y Daniel le dice a uno de los jefes, dile que no los mate, y Daniel se va a orar al rey que todo lo sabe. Y ahí en el capítulo 2 usted ve una oración maravillosa donde dice que Dios quita reyes, Dios pone reyes. Ya se lo he compartido, el mensaje principal del libro de Daniel es el control soberano de Dios sobre todas las naciones. Él está en control absolutamente de todo, aunque veamos un mundo caído con fallas, con dictadores y todo lo que pasa. Entonces Daniel se va a orar y le da gracias a Dios porque le revela el secreto, y llega con el rey Nabucodonosor y le dice, este es el sueño que tuviste, rey. Imagínense a Nabucodonosor cómo queda. Bueno, al final del capítulo dice que se le hinca a Daniel y lo eleva y le da posiciones de más autoridad y todo, y lo engrandece, ¿verdad? Entonces Daniel, después de revelar el sueño, le da la interpretación, y esa interpretación de la estatua del capítulo 2 de Daniel, donde la cabeza es de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los 10 dedos al final, una mezcla de hierro con barro, representan los imperios, la cronología exacta de la historia de cómo los imperios se fueron sucediendo uno tras otro. Por ahí tenemos material con las fechas exactas. Primero fue el imperio babilónico, después llegaron los medos persas a conquistar a Babilonia, después llegó Alejandro el Magno a conquistar los medos persas, después llega el imperio romano, que representan las piernas, y al final, dice, hay una conformación de un gobierno de 10 naciones que van a venir mezcladas del antiguo imperio romano y de parte del Medio Oriente. Y eso es hacia donde nos estamos encaminando. Esa es la última forma de gobierno mundial que vamos a ir cada vez viendo con más luz al cabo de que pasemos más tiempo estudiando esta preciosa serie o seminario, como me han dicho ustedes o me han mandado sus correos pidiendo notas. Ya saben que se las enviamos acerca de este estudio sobre la profecía bíblica. Entonces Dios nos permite, el estudio de la profecía nos permite, es importante porque nos permite entender la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia, y ahí lo vemos en este capítulo de Daniel. A partir de hoy vamos a comenzar con esta sección que se llama Eventos proféticos por venir, por suceder, y que es una lista que yo le di la semana pasada, se la voy a volver a dar hoy, y vamos a comenzar con el primero, que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Entonces tenemos en primer lugar, y esto va en orden cronológico, es el próximo evento que va a suceder, el arrebatamiento de la iglesia. Fíjese que siempre que diga yo el tema, le voy a mencionar una frase posterior que deja mucho que entender acerca del tema, con sonido de trompeta. En segundo lugar, después de eso, tenemos el tribunal de Jesucristo, el bema de Cristo, que si usted ve en nuestro canal de YouTube 3 o 4 semanas atrás, ahí lo va a ver, pero lo vamos a analizar con detalle y con lupa, el día de la recompensa. Después vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, ¿verdad? Una boda en el cielo, donde estaremos ahí llevando a cabo esta celebración maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Después viene el periodo que se conoce como la Gran Tribulación, que hoy vamos a ver algunas cosas de forma superficial, pero a la vez profunda, sobre la Gran Tribulación, la Gran Tribulación, el infierno en la tierra. Después de esto viene la segunda venida de Cristo. Ahorita que empiece con el tema de hoy, que es el arrebatamiento de la iglesia, lo voy a explicar de manera más detallada. La segunda venida de Cristo, el rey viene. Después viene la guerra del Armagedón. Hay varias batallas que van a suceder antes de la guerra del Armagedón. Ya lo habíamos visto, que no lleguemos al extremo de identificar cada cosa que sucede, como es la guerra del Armagedón, ya es en los últimos tiempos, se cayó un avión, sino que sepamos discernir los tiempos, ¿verdad? Después viene lo que se conoce en la teología como el reino milenial, ¿verdad?
el encadenamiento de Satanás. Después viene un periodo de tiempo en el cual Satanás es suelto y se llama la rebelión final de Satanás. Después viene el juicio del gran trono blanco y finalmente nuevos cielos y nueva tierra, y después de eso la eternidad. Entonces comencemos en primer lugar con el arrebatamiento de la iglesia, este próximo evento dentro de la cronología profética de Dios que se llama el arrebatamiento de la iglesia, donde nuestro Señor Jesucristo desciende. Vamos a ver las diferencias con la segunda venida de Cristo. Desciende desde el cielo, escuche, para resucitar los cuerpos de los creyentes muertos. Ponga atención, de los creyentes muertos en primer lugar, y los que estemos vivos en ese momento. La Biblia usa un término: no vamos a gustar de la muerte, no vamos a pasar por la muerte física, vamos a ser transformados, ¿sí? Y llevados a la gloriosa presencia en un instante a las nubes donde está Cristo. Recuerde que cuando se habla de la segunda venida de Cristo hay una confusión porque la gente no entiende que está dividida en dos partes. Es la manera en que mejor me gusta explicarla. Primero es Cristo viniendo por sus santos en el arrebatamiento de la iglesia, en la cual Él no viene en su caballo blanco de Apocalipsis 19, en la cual Él viene y no pisa la tierra. Desde el cielo, de una manera sobrenatural y divina, se levantan, ¿sí?, los cuerpos de los creyentes muertos anteriormente, y los que estamos vivos vamos a ser transformados con Él, nos reunimos con Él en las nubes y nos vamos directamente escoltados al tercer cielo. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. 7 años después, al término de la gran tribulación, viene Cristo con sus santos, con todos nosotros a la tierra, a establecer su reino milenial. Ahí sí viene en su caballo blanco, ¿verdad? Me preguntó alguien por correo qué significa eso de ser escoltados a través del segundo cielo. Se lo explico. Si usted lee el libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, usted va a ver que en las regiones celestes se desarrolla una actividad invisible para nuestros ojos, los seres humanos que vivimos en esta dimensión. Esto es en el reino espiritual. El segundo cielo, que es el espacio sideral, dice que estaba orando Daniel y que Dios, al oír esas oraciones, empieza a enviar ángeles. Usted va a ver el libro de Apocalipsis por todos lados, actividad angelical, porque Dios dice: ahora esto, ahora este ángel haga esto, ahora vaya para allá, ahora haga lo otro. Y entonces estos ángeles que vienen a darle una respuesta a Daniel son interceptados por principados satánicos. Sabemos que antes estos seres que fueron creados por Dios se rebelaron y se convirtieron en demonios en el ejército de Satanás. Entonces, por eso vamos a tener que ser escoltados, porque en esa área del espacio sideral hay actividad de ángeles caídos de toda clase, de principados, a tal grado que dice en ese pasaje de Daniel que uno de los ángeles tuvo que mandar llamar y decirle a Miguel el arcángel: vente a ayudarme porque no puedo con este. Imagínense nada más. Bueno, eso respondiendo la pregunta. La palabra arrebatamiento, como se conoce en la Biblia, que usted no lo va a encontrar así, tal y como lo dicen, como no encuentra usted la palabra Trinidad, pero sí el principio, también se le conoce como la esperanza bienaventurada de la iglesia. Ahora, esta palabra arrebatar en el griego, arpagesometa, fíjese lo que significa: arrancar, tomar de repente, arrebatar, trasladar de un lugar a otro. Fíjese todos los significados. Trasladar de un lugar a otro también significa rescatar a alguien de un peligro. Le leo rápidamente este pasaje en Hechos 23:10, cuando el apóstol Pablo tuvo que ser arrebatado porque lo querían matar. Hechos 23:10, mire, para comprender este concepto del arrebatamiento, dice así, Hechos 23:10: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, lo querían matar,
mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. O sea, Pablo tuvo que ser arrebatado porque si no lo mataban. Entonces, en ese sentido, también significa rescatar a alguien de un peligro. Nosotros vamos a ser tomados de repente, vamos a ser arrebatados, vamos a ser trasladados y vamos a ser rescatados del peligro inminente porque va a comenzar la gran tribulación. Muy bien, vamos a ver 3 pasajes en relación al arrebatamiento de la iglesia, comenzando por el Evangelio de Juan, capítulo 14. 3 pasajes, se los digo desde ahorita: Juan 14, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Miren lo que dice Juan 14, versos del 1 al 3, hablando el día de hoy sobre la doctrina del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4, primero. Primera de Tesalonicenses 4, tal vez el pasaje más completo, tal vez, aunque si los juntamos con Primera de Corintios, es mucho más completo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, versos del 13 al 18, y así dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dios no quiere que ignoremos acerca de esto. Es importantísimo que no ignoremos acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros. Yo no me pongo triste, humanamente lo hago, pero el día que un familiar mío que tenía al Señor en su corazón se va, porque sé que está mejor y sé que lo voy a volver a ver. Y eso es lo que Dios quiere que no ignoremos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, ellos son primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vea las 3 cosas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Repito, lo primero que quiere el Señor es que no ignoremos que nuestros seres amados que conocieron al Señor fallecidos, cuando Jesús venga va a traer a sus espíritus y los va de una manera increíble a juntar con esos cuerpos transformados, resucitados, y volveremos a ver a nuestra familia de creyentes. Además, por si fuera poco, dice aquí que es revelación del Señor, dice el verso 15, decimos esto en palabra del Señor, es revelación del Señor. Y después vienen estas 3 cosas: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y aquí vamos a hacer una explicación acerca de esto de la voz de mando, que es precioso. Dice, hablando de estas 3 cosas, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, qué increíble. Le doy una probadita acerca de voz de mando. Cuando Lázaro se muere, Jesús con voz de mando le manda y manda a un cuerpo que ya está descompuesto, imagínense, volver a tener vida. En Mateo 27, en la cruz, cuando Cristo muere, hay un pasaje en Mateo 27 donde dice que los cuerpos de muchos muertos salieron de sus sepulcros y resucitaron.
Y en este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4 dice que ante esa voz de mando, van a salir esos cuerpos de los creyentes que antes murieron para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, déjenme hablarle en segundo lugar acerca de este orden de la resurrección, que ya lo expliqué. Primero son los creyentes muertos y después nosotros los creyentes vivos. Obviamente usted siempre va a oír que nosotros nos ponemos, asumimos como si nos vaya a tocar el rapto. Pues ¿quién no va a querer eso, verdad? Nosotros seremos transformados sin gustar la muerte física. Es un traslado que será en un abrir y cerrar de ojos. Véngase a 1 Corintios 15 para ver esta verdad en este tercer pasaje. 1 Corintios 15, hoy hablando sobre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada. Y vamos a leer el pasaje de 1 Corintios 15 a partir del verso 51. Mire lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que estamos vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿verdad? Ahora, esto es en relación a lo que significa arrebatamiento, a el orden del arrebatamiento, algunos detalles. Ahora vamos a ver el tiempo del arrebatamiento y aquí nos vamos a detener más tiempo. Y le voy a compartir algo precioso que considero yo muy importante, sobre todo siendo un predicador o un maestro de la Biblia. Somos responsables de presentar las diferentes posiciones teológicas y doctrinales que existen. Por años, por siglos, los valores esenciales cristianos se han mantenido. Aunque haya denominaciones diferentes, usted va a encontrar lo mismo, ¿verdad? Los valores esenciales del cristianismo, la inerrabilidad de la Biblia, la salvación es por gracia en la fe en Jesucristo, todo para la gloria de Dios, en fin, todas estas cosas. Pero hay pasajes en donde hay diferentes posiciones doctrinales y no estoy hablando de locura, estoy hablando de posiciones que tienen sustento, aparentemente sustento entre comillas, y que se han sostenido y que hay denominaciones que abrazan unas y otras abrazan otras. Y le voy a decir y le voy a presentar aquí, esto yo lo acabo de descubrir, yo conocía 3, ahora ya conozco 5. 5 posiciones principales en relación, escúcheme, al tiempo o fecha del arrebatamiento. O sea, hay 5 posiciones en relación a cuándo va a ser ese arrebatamiento. Y estas son las siguientes. En primer lugar, tenemos lo que se llama el arrebatamiento pretribulacional. Quiere decir que el arrebatamiento sucede exactamente antes de que inicie el periodo de la gran tribulación. Yo espero que esté tomando notas acerca de todo esto. La segunda posición en relación al tiempo en que se va a llevar a cabo ese arrebatamiento se llama el arrebatamiento mid-tribulacional, que significa que el arrebatamiento va a ocurrir cuando haya transcurrido la mitad de la gran tribulación. En tercer lugar o tercer posición tenemos el arrebatamiento post-tribulacional, y los que abrazan esta posición doctrinal dicen que el arrebatamiento ocurre después de que sucede la gran tribulación, al momento de la segunda venida de Cristo. No creo que haya oído las dos que siguen, y se las voy a decir. En cuarto lugar, el arrebatamiento parcial.
Esto significa que los creyentes fieles y consagrados, escúchame, serán arrebatados antes de la tribulación, pero el remanente de los creyentes será dejado para que pasen por la purga de la tribulación. Lo vuelvo a repetir porque está complicado. Esta posición se llama el arrebatamiento parcial y quiere decir que los creyentes fieles y consagrados serán arrebatados antes de la tribulación, pero que el remanente también de fieles, obviamente no tan fieles y consagrados, será dejado para que pasen por lo que se llama la purga de la tribulación. Y en quinto lugar, la quinta posición, tenemos lo que se llama el arrebatamiento antes de la ira. Y esta posición abraza la doctrina de que el arrebatamiento ocurrirá cuando hayan pasado 3/4 partes de la gran tribulación, cuando la Biblia dice que la ira de Dios, la parte final ya de su ira, es derramada sobre la tierra al abrir el séptimo sello en Apocalipsis 6, ¿verdad? Se las repito otra vez: el arrebatamiento pretribulacional, antes de la tribulación, el arrebatamiento midtribulacional, que significa que va a ser a la mitad, a los 3 años y medio de la tribulación, el arrebatamiento posttribulacional, los que abrazan la doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada hasta que acabe la gran tribulación, el arrebatamiento parcial en cuarto lugar, que significa que los creyentes consagrados y fieles serán arrebatados antes, pero el remanente será arrebatado a la mitad, y el arrebatamiento antes de la ira, que quiere decir que hasta las 3/4 partes de que suceda la gran tribulación, cuando viene la ira de Dios, es cuando sucede este arrebatamiento. Estas son las 5 posiciones que se enseñan en los seminarios, en las Biblias de estudio. Usted lo va a ver acerca del tiempo en que va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo no le voy a explicar por qué sí y por qué no en cada una de tales posiciones, pero le voy a dar 3 razones, se lo digo de frente muy honestamente, le voy a dar 3 razones a favor del arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué creo yo que la Biblia enseña el arrebatamiento pretribulacional? Le voy a dar 3 razones. Primer razón, escuche, la Biblia enseña que la iglesia estará exenta de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, vamos a ver los pasajes. Ponga mucha atención en esta sección. Estamos viendo las razones de por qué creemos que el arrebatamiento es pretribulacional, no midtribulacional, ni posttribulacional, ni parcial, ni antes de la ira, sino pretribulacional. Primera de Tesalonicenses 1:10, mire lo que dice la Biblia. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 2 pasajes nos dicen que no estamos para estar durante el tiempo de la ira. Y Apocalipsis 3:10. Tercer pasaje de por qué creemos, 3 razones de por qué creemos que el arrebatamiento es pretribulacional. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa es la gran tribulación, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire qué clara es la palabra de Dios. O sea, la gran tribulación es un tiempo de juicios de Dios contra el mundo rebelde, no contra la iglesia. Los juicios manifestados o expresados en sellos, trompetas y copas se presentan, usted los puede ver con detalle en los capítulos 6, capítulo 8 y capítulo 15
del libro de Apocalipsis, y cada juicio se divide en 7 actos diferentes. Hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas. Es muy interesante mencionar que nadie podía abrir el rollo, es un rollo nada más, el rollo de los sellos, y el único que se halló digno para abrirlo y quitó los sellos fue el Señor Jesucristo. Y al terminar los sellos vienen las trompetas, y al terminar las trompetas vienen las copas. Entonces, en los sellos, los 7 sellos, es el Señor Jesús el que está presente actuando en cada sello, y tanto en las trompetas como en las copas ya son ángeles que son enviados a derramar esta plaga sobre la tierra, a que la tercera parte de los ríos le suceda esto y todas estas cosas, ¿verdad? Muy importante que el número 7 en la Biblia, fíjese, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El número 7 en la Biblia, y aquí estamos hablando, ya lo expliqué un día, de la gematría bíblica, no de numerología, porque existe, y lo vamos a ver cuando explique un poco acerca de los métodos de interpretación, existe dentro del método alegórico una locura de que el 4 dice esto, y el número 18 quiere decir esto, y los zapatos quieren decir esto, y el árbol quiere decir tal cosa. ¿Y de dónde sacaron eso? Si no es de la Biblia, ¿verdad? Entonces el número 7 en la gematría bíblica, esto es importante, se refiere al número de la perfección, ¿verdad? Imagínense que hay 3 categorías de juicios de 7, tal vez esas 3 categorías, tal vez puede ser correspondan a la Trinidad para completar una ira íntegra sobre un mundo rebelde. Recuerda a Lot y su familia, desde Sodoma, Génesis 18-19, muestra claramente, le estoy tratando de explicar esta primera razón, que la iglesia va a estar exenta de la ira. Lot y su familia desde Sodoma, en Génesis 18-19, muestra claramente que destruir al justo junto con el impío va en contra del carácter de Dios. Enoc y Noé son otros 2 ejemplos de este principio, en donde los quita a ellos, a Noé, lo preserva en el arca, y a Enoc, ese es el primer caso del arrebatamiento. Mire qué cosa más maravillosa, se lo lleva sin haber probado la muerte. La segunda razón de por qué creemos que el arrebatamiento es pretribulacional, escuche, porque esto es preciosísimo, es porque va a ocurrir en cualquier momento del tiempo. Ahorita se lo voy a explicar. Y la Biblia nos pide a los creyentes anhelarlo constantemente. Le leo algunos pasajes, no pierda la idea que le acabo de dar de que va a ser en cualquier momento del tiempo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:7, viendo esta segunda razón de que el arrebatamiento es en cualquier momento del tiempo, y se nos manda a los creyentes anhelarlo constantemente. Dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando, así estamos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 16:22, a ver, vamos a ver. La semana pasada les di un pasaje equivocadamente, 6:1 y era 16:1, yo creo que se van a dar cuenta. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Tito 2:13, de que tenemos que estar anhelando este regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es precioso. Un pasaje que si usted, me voy a desviar un cachito, no se me pierda, que si usted lee las Biblias de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, que han alterado en tantas partes, aquí no han podido hacerlo, y mire lo que dice 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos aguardando esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Porque ellos separan a Dios y a Jesucristo como un ser creado. Y aquí dice claramente que viene nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Para que me entienda usted. Solamente la postura del arrebatamiento pretribulacional permite un rapto inminente. Si no es la postura del arrebatamiento pretribulacional,
Yo voy a saber cuándo es. Y dice que es inminente y no sabemos. Solamente los que creemos en el arrebatamiento pretribulacional podemos decir, Jesús puede venir hoy. Los otros no, porque ya tienen noción del tiempo y dicen, faltan 3 años y medio para esto, faltan 5 años y medio, faltan 7 años para esto. O sea, el arrebatamiento cuando suceda, aquí me va a entender, estará a 3 años y medio, repito, el arrebatamiento cuando suceda estará a 3 años y medio de distancia para los mitribulacionistas. Estará a 5 años y 3 meses para los que le ubican antes de la ira y estará a 7 años para los postribulacionistas, o sea, que conocen cuándo. Y aquí se nos dice que no, que es inminente. Entonces, esta es una razón poderosísima que sustenta la postura de el rapto pretribulacionista. Tercera razón, si con las dos anteriores no han sido suficientes, tercera razón de por qué creemos que el arrebatamiento es pretribulacionista. Todos los pasajes del Nuevo Testamento que tratan de la gran tribulación, recuerde que para medir el arrebatamiento se usa la gran tribulación, para saber si es al comienzo, a la mitad, a las 3/4 partes o al final. Entonces, todos los pasajes del Nuevo Testamento que tratan de la gran tribulación no mencionan, no aparece la iglesia. En el libro de Revelación de Apocalipsis, de los capítulos 6 al 19, que es la porción donde se describe con detalle toda la gran tribulación, de los capítulos 6 al 19, y usted encuentra los sellos, las trompetas y las copas, hay un silencio tocante a la iglesia. No aparece por ningún lado. En los capítulos del 1 al 5, escuche, 19 veces aparece la iglesia. Y del 6 al 19, para nada, ya no está en la tierra. La iglesia de Jesucristo, en los capítulos 6 al 19, está ausente de la tierra. La iglesia será arrebatada al cielo antes que empiece el periodo de la gran tribulación. Por eso sostenemos que el arrebatamiento es pretribulacionista. Vamos a llegar después al final en forma cronológica a los siguientes eventos proféticos que están por venir, pero déjenme le menciono, ya que hemos hablado sobre la gran tribulación, le menciono algunos detalles importantes acerca de esta gran tribulación que estaremos viendo en 2 o 3 semanas aproximadamente. Dice, los juicios de los sellos se desatan en el capítulo 6, y mire de lo que se componen estos juicios. Primer sello, el anticristo queda suelto en el mundo. Ya lo estaremos leyendo en su momento y detallando, porque por ejemplo en este pasaje, qué interesante que es alguien en un caballo blanco, con un arco sin flecha. Y mucha gente exegéticamente se equivocaron y dijeron, pues caballo blanco, pues es Cristo. No, es el anticristo y lo vamos a ver. Entonces, en el capítulo 6, versos 1 y 2, el primer sello, el anticristo queda suelto en el mundo. En el segundo sello comienzan las guerras y se pierde la paz. En el tercer sello estalla la hambruna con estos caballos amarillo, bermejo y los jinetes del Apocalipsis. Con el cuarto sello, el resultado final es guerra y el hambre y muerte. Con el quinto sello se desata una persecución del pueblo de Dios, lo que trae más de la venganza de Dios sobre el mundo, pero no hasta que su maldad se haya llenado con la muerte del último mártir. Después, en el sexto sello, un gran terremoto junto con otras turbulencias celestiales, y aquí es tremendo porque dice que al desatarse el séptimo sello hubo silencio en el cielo, ¿verdad? Y se describen muchas cosas ahí tremendas. O sea, la ruptura del séptimo sello ocurre en Apocalipsis capítulo 8 y marca la segunda ola de juicios, los juicios de trompeta. Y así se van a venir los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, y lo vamos a ir viendo parte por parte. Lo más importante aquí, y es con lo que yo no solo quiero, sino debo de cerrar, es esto.
para que usted sea parte de ese grupo maravilloso llamado Iglesia, Cuerpo de Cristo, que muy posiblemente seamos arrebatados, para que usted no guste de la muerte física posiblemente, para que usted no sea parte del juicio del gran trono blanco y tenga la seguridad de que la vida eterna la va a pasar en la presencia del Señor y no en el lago de fuego. Lo que usted tiene que hacer, y no es de ninguna manera yo le estoy manipulando, es un acto de su voluntad, usted tiene que recibir al Señor Jesucristo, invitarlo a su vida, a que entre a su corazón, a que tome su vida, a que sea Él el Señor y Salvador de su vida, y usted tiene que arrepentirse de sus pecados y decirle de todo corazón: perdóname, Señor, perdóname porque en mi vida he cometido puras fechorías, puros errores y puras cosas malas y nada bueno he hecho, y tú me estás ofreciendo tu mano con tus clavos en tus manos, me estás ofreciendo rescatar mi vida, y me estás diciendo que por eso tú moriste y derramaste tu sangre por mí, para que yo pueda tener la vida eterna. Cuando usted reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y derramó su sangre en esa cruz y lo hizo para salvarlo, usted, al igual que todos nosotros, le entregamos nuestra vida de rodillas y le decimos, como le dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Quiero vivir para ti, quiero servirte. Y de esa manera, eso es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, que usted puede pasar una eternidad con Dios a la luz de todas estas cosas que se van a cumplir. Y se lo tengo que decir con mucho cariño y respeto, pero también duramente. Lo crea usted o no lo crea, va a suceder. Lo crea o no lo crea, va a suceder. Escrito está, y así se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Así es que haga su oración de fe y en su lugar, con sus palabras, que sea honesta, de corazón, pidiéndole al Señor que entre a su vida. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Recuerde, si quiere las notas, me puede mandar un correo a pastorfrancisco55@gmail.com y con mucho gusto le enviamos estas notas. Si quiere saber un poquito más de cómo podemos ayudarle en discipularse, también le podemos ayudar. Contáctenos, por favor, y no deje de seguir estudiando la palabra.